Mi gente bella, es bueno que sigan con nosotros en sintonía. Desde aquí, nuestro agradecimiento por su preferencia. El día de hoy, les traemos un video el cual está relacionado con un tema que es de suma delicadeza, pues hablaremos de un personaje que hace poco perdió la vida y el cual fue acusado de abusar de manera grotesca de los seres más maravillosos que pueden existir, y son los niños. En esta historia están relacionados magnates, policías, un gobernador corrupto y una valiente periodista, la cual mostró al mundo cuáles son los demonios del Edén. Sin más, acompáñenos a ver el caso de Jan Zucker Kuri, el Jeffrey Epstein mexicano. Antes de entrar al tema, me gustaría mencionar que por razones relacionadas con el algoritmo de YouTube, intentaremos en algunos momentos cambiar algunas palabras. Es decir, pocas veces escucharemos la palabra pederasta. Esta historia comienza en el 2003, cuando una dama se dedicaba a conducir un programa de televisión a nivel local en Cancún, localidad que para muchos es el mismísimo paraíso. Y no solo eso, sino que también estaba al frente de un programa de radio como locutora, y de igual forma escribía en un periódico. Es decir, estamos hablando de que la multifacética mujer era una periodista. En su programa de televisión se abordaban distintos temas, pero hubo uno que por su delicadeza atrajo la atención de alguien, y es que en una emisión se tocó el tema del no porn infantil. Inclusive, la periodista invitó a una psicóloga para que diese su punto de vista acerca de cómo funcionaba la perversa red de tráfico y distribución de material audiovisual cuya temática era la explotación con fines lascivos de miles de niños y niñas en México. De hecho, también invitó a un experto en explotación sexual con fines de comercio. Ese día, por ese tema, la vida de la fémina cambiaría radicalmente, toda vez que, al llegar a su trabajo en la editorial periodística, recibió una llamada, la cual resultó ser amenazante. La persona que realizó la llamada se identificó como Jan Zucker Kuri. Usted se estará preguntando, ¿quién es Jan Zucker Kuri? Jan Touma Hanan Zucker Kuri nació el 19 de septiembre de 1944 en Bisharri, Líbano. Arribó a México siendo un adolescente de 15 años, posiblemente en 1959. Esto según información encontrada en la red. El motivo de la salida de Zucker Kuri de Líbano y su llegada a México fue porque allá, en su tierra natal, cometió los mismos delitos por los que fue acusado en México. Lo anterior, por palabras del escritor, psiquiatra, conferencista y analista político mexicano Alfredo Jalife. Pero escuchemos el dato por palabras del catedrático. Por ejemplo, cuando Zucker Kuri, que lo tengo que citar, ¿no? Pero este viene porque huye del Líbano, comete los mismos atropellos que acá, llega con sus primos que viven en León. Curiosamente son los socios de los hijos de Marta Sagún, y ahí viene el gran poder que cobran en el sexenio de Fox. Al llegar a México, se hospedó con unos familiares suyos que residían en León, municipio perteneciente a Guanajuato. La familia de Zucker Kuri, se sabe, tienen una empresa en la entidad dedicada a la fabricación de calzado. Desde luego, el libanés comenzó a laborar en la empresa de su familia. Ahora bien, en determinado momento, Jan Zucker Kuri rompería relaciones con su propia familia, y se habla de que
al momento de rebelarse de sus familiares, encontró la forma de extorsionarlos y así obtener una fuerte suma de dinero. Ya con el dinero en su poder, se dirige hacia el puerto de Acapulco, entonces el lugar turístico más popular en México. Ya en Acapulco, instaló un negocio, específicamente una fuente de sodas. Presumiblemente tuvo éxito, por lo que a eso le siguió la apertura de otros comercios del mismo rubro. Cabe mencionar que el ingreso y estancia de Jan Succar-Kuri en México fue ilegal. Por tal motivo, en junio de 1975 fue detenido por las autoridades migratorias. Acto seguido, fue conducido a las oficinas de migración ubicadas en el aeropuerto Benito Juárez, en el entonces Distrito Federal. Estando en ese lugar, se le tomó su declaración, con la finalidad de deportarlo a Líbano, evidentemente por no contar con el permiso para permanecer y mucho menos trabajar en México. Tenemos entendido de que justo en el momento en que declaraba, se presentó en las oficinas otro libanés, el cual es un personaje crucial en todos los eventos. Este sujeto es nada más ni menos que el empresario textilero llamado el Rey de la Mezclilla. Su nombre, Kamel Nassif Borges, quien, por sus actividades, se dice que contaba con buenas conexiones en las aduanas y oficinas de migración, sobre todo en el aeropuerto. Al momento de conocerse, Kamel miró a Succar y le preguntó de dónde era. Naturalmente, en ese momento, Succar-Kuri le confesó que procedía del Líbano. Esa pregunta sirvió como punto de partida para que ambos sujetos entablaran una conversación, y como si se tratase del propio jefe de aduanas, Nassif Borges les dio una indicación a los agentes de inmigración. Suelten al paisano, yo me encargo de arreglarle los papeles. Cabe mencionar que esa etapa, cuando vivía en Guerrero, conoció a una chica quien entonces era menor de edad, pero en 1983 contrajeron matrimonio cuando él contaba con aproximadamente 40 años y ella alrededor de 18. En Guerrero, Succar-Kuri se dio a conocer por ser un negociante, es decir, él mayormente se dedicaba a realizar las negociaciones para cerrar los negocios de terceros. Asimismo se cuenta que sirvió de prestanombres para Kamel Nassif y no descartamos que para más personas, por lo que, al ser conocido por muchos, sería ubicado como el Johnny. Para 1985 se traslada a Cancún, Quintana Roo, en donde básicamente se dedica al comercio. Hay quienes refieren que al llegar a Cancún fue recibido por una persona que entonces y durante mucho tiempo fue militante del PRI. Esta persona inclusive se dice que fue funcionario de aduanas en Cancún y nos referimos a Alejandro Góngora Vera. Este señor Góngora se cuenta tenía 2 locales en el aeropuerto de Cancún, mismos que, por palabras de este señor, fueron dados a Succar-Kuri para que los administrara, y en efecto, el libanés estableció de nueva cuenta una especie de fuente de sodas. El negocio sería bautizado como Pancho Tortas. Posterior a ello, se sabe que Succar-Kuri comenzó a comprar locales comerciales en distintas plazas de Cancún. En estos locales, el Johnny decidió instalar puestos de playeras e inclusive compraría un lujoso penthouse en las villas Sol y Mar. Se cuenta que pagó por las propiedades altas sumas de dinero en dólares, siempre en efectivo. Ahora, ¿recuerdan a la persona que libró a Succar-Kuri de los problemas migratorios?
Kamel Nasif Borges, a diferencia de Zúcar Kuri, es descendiente de libaneses, aunque él nació en la Ciudad de México un 13 de abril de 1946. Como lo mencionamos anteriormente, es conocido como el rey de la mezclilla, puesto que es dueño de distintas maquiladoras de esta tela con la cual se fabrican las quizás prendas más populares del mundo. Según información encontrada en la web, supuestamente Nasif Borges en sus distintos negocios le dio trabajo a aproximadamente 24,000 personas. No obstante, hay quienes afirman que muchas de esas personas que empleaba eran explotadas laboralmente. Las maquiladoras estaban ubicadas en estados como Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo y Puebla. Este dato es importantísimo y posteriormente verán el por qué. Sin embargo, se sabe que Kamel Nasif Borges ha pisado la prisión en varias ocasiones, pues el 15 de mayo de 1993, este sujeto fue arrestado en Las Vegas, Nevada. Se le acusaba de evasión fiscal por más de 50,000 millones de pesos mexicanos de la época, pero, cosa no sorprendente, es que logró salir libre bajo fianza. Como lo acabamos de mencionar, las maquiladoras de Kamel Nasif se ubicaban en distintos estados de la República, y uno de esos estados es Puebla, y por tal motivo no es raro que, como en otros estados, Kamel Nasif se relacionara tanto con otros empresarios como con la clase política, y es como suponemos que conoció a un personaje que resultaría crucial en esta terrible historia, y hablamos del exgobernador priista Mario Marín. Mario Plutarco Marín Torres nació en Coyotepec, Puebla, un 28 de junio de 1954. Fue egresado de la carrera de Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Se dice que fue militante del PRI desde 1972. Entre otros cargos, fue secretario de Gobernación del Estado de Puebla durante el mandato como gobernador del controversial Manuel Bartlett de 1993 a 1999. Por lo que si hablamos de Mario Marín, hablamos de un hombre que contaba con influencias y poder en el estado, y tantas eran sus conexiones que en el 2005 fue electo gobernador en su estado natal. Por lo que la impunidad y las influencias de Kamel Nasif y Zúcar Kuri en el estado estaban prácticamente aseguradas. No podemos dejar de mencionar otra figura parte esencial de este rompecabezas, y es un empresario de igual manera origen libanés, conocido como Juanito Nacat. Esta persona, al igual que sus compatriotas, estaba dedicado a la industria textilera. Se cuenta que contaba con una concesión dentro del Cerezo de San Miguel en Puebla. Dentro del penal, se dice que empleaba a los presos a quienes se les pagaban 20 pesos al día por su trabajo. Vaya, este tipo también fue un explotador laboral, y cabría mencionar que Juanito Nacat era en realidad socio de Kamel Nasif. Es indispensable saber de otra persona, y es precisamente la encargada de destapar esta cloaca de perversiones, y hablamos de la periodista y escritora Lidia María Cacho Ribeiro, quien nació en la Ciudad de México un 12 de abril de 1963, hija de Óscar Cacho
quien es ingeniero, y de Paulette Ribeiro. En el hogar de la entonces joven Lidia, las cosas eran, digamos, un tanto distintas en comparación a la educación que se da en otros hogares de México. Pero dejemos que sea la propia Lidia quien nos lo platique. La primera Lidia fue la preguntona. Desde que era muy pequeña crecí rodeada de una familia, la materna, que era una familia muy implicada en la política. Mis abuelos huyeron de la guerra en Europa y vinieron a México con mi madre, que nació en Francia. Entonces, en su casa todas las discusiones estaban súper politizadas. Él era portugués, ella era francesa, hablaban muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y hablaban mucho de España. Yo crecí en ese contexto, fui a un colegio de republicanos españoles toda mi vida, donde le hablabas de tú al profesorado en la Ciudad de México. Por lo que acabamos de escuchar, Lidia es una mujer acostumbrada a cuestionar, investigar y resolver. Y por último, y no menos importante, una mujer que sería esencial en todo este asunto, y es la litigante Verónica Gloria Acacio Trujillo, quien en los años 2003 fungía como presidenta de la Asociación Civil Protégeme, institución dedicada a proteger y a defender a las menores víctimas de abuso íntimo. Un día de ese 2003, llegó hasta las oficinas de la asociación una joven a quien identifican como Emma en la obra de la autoría de Lidia Cacho. Hacemos mención de las dos féminas, puesto que ellas son precisamente quienes serían la clave para destapar la cloaca de perversiones. Resulta que al llegar al despacho donde la licenciada Acacio atendía en la asociación, Emma le contó su historia, y resulta que la chica viene de una familia disfuncional, con ausencia del padre y una madre alcohólica, la cual tenía una discapacidad, pues le faltaba un brazo a la mujer. La chica declara que cursaba sus estudios de secundaria en el colegio Ámsterdam, cuando comenzó a escuchar comentarios de que un tal Johnny ayudaba a otras niñas, dándoles dinero o comprándoles cosas. Una chica a quien refieren como Sandra fue quien la llevó a la villa número 9 del Hotel Solimar, propiedad del tal Johnny. Ya en el lugar, ella describe a Zúcar Curi como un empresario muy educado y una persona tierna. Al verlas, Sandra, la chica que la llevó, entabló una conversación con el libanés. Durante la cadena de hechos, en algún momento, Emma se vio sentada a la orilla de la cama, cuando, en presencia de Sandra, Zúcar Curi le pidió que cerrara los ojos. Acto seguido, el empresario le dio un beso en la boca. La reacción de la chica fue de asombro, y como por inercia, la chica lo empujó. Jan Zúcar Curi se echó a reír y le dijo que era solo un juego. Al día siguiente, regresaron, y él se acostó en la cama con las dos menores, de entonces 13 años, o por lo menos Emma esa edad tenía. Es entonces que el degenerado sujeto comenzó a realizar tocamientos a la menor, lo cual llenó de miedo a la chica. Para acallar lo sucedido, el libanés puso en el bolso de la adolescente un billete de $100. Poco a poco, el degenerado sujeto fue induciendo a la joven a una traumática experiencia llena de abusos íntimos. Y no solo eso, sino que acostumbraba a agravar sus abusos. Y no conforme, obligaba a las menores a ver esos videos. Todo eso acompañado del sometimiento psicológico, el cual tenía la finalidad de menoscabar la seguridad de sus víctimas y así formar un tipo de codependencia entre víctima
y victimario. Las chicas presas de este depredador tenían algunas características, es decir, eran jóvenes, con carencias económicas, regularmente tenían problemas en sus hogares, ya sea alguno de sus padres alcohólicos o tenían ausencia de figura paterna. Vaya, Succar-Curie detectaba y se aprovechaba de las debilidades humanas de estas chicas. Pero las cosas no se limitaban al abuso por parte del Johnny, sino que como si fuesen mercancías, Jan Succar vendía prácticamente a estas niñas con sus amigos, entre ellos Kamel Nassif, Juanito Nacat, el mismo Mario Marín, ex gobernador de Puebla, y hasta el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de quienes hablamos anteriormente. Y de la misma manera, el material audiovisual que hacía con las jóvenes se cuenta era distribuido, y la persona encargada de hacerlo supuestamente era la esposa del propio Succar-Curie, Gloria Pita Rodríguez. Si ponemos un poco de atención, esta historia es muy similar a otra dada a conocer relativamente en tiempos recientes, y es el caso del magnate Jeffrey Epstein. Pues así como en el caso Succar-Curie la cómplice fue su esposa, en el caso Epstein la cómplice en sus perversiones fue una mujer de nombre Ghislaine Maxwell, quien se dice fue su socia en los negocios y su pareja sentimental durante algún tiempo. Solo que, en este caso, Maxwell era la encargada de atraer a las menores. Al igual que Succar-Curie, Epstein tenía relaciones con personas poderosas, entre ellos el expresidente Bill Clinton, y se habla también del magnate y también expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien por cierto fue víctima de un atentado en este 2024. En el caso Epstein, al igual que en el caso Succar-Curie, una de sus víctimas fue la que, a través de su denuncia, hizo que saliera a la luz toda la red de porquería que tejieron. En el caso Succar-Curie fue a quien llamamos Emma. En el caso Epstein fue una chica llamada Jane Doe. Epstein realizaba mayormente sus depravaciones en una isla de su propiedad, llamada Isla Saint James, o también conocida como la isla de la pedofilia. El libanés llevaba a cabo sus actos aberrantes en el Hotel Solimar, que como sabemos es de su propiedad. Como lo mencionamos al principio, en el 2003, Lidia Cacho conducía un programa de televisión local en Cancún y trabajaba en un periódico escribiendo artículos. Y de esa manera dio a conocer la red de asquerosidades de Succar-Curie, cosa que al libanés evidentemente no le gustó, pero dejemos que sea la propia periodista quien nos lo relate. Y saliendo de ese programa de televisión recibí la primera amenaza de muerte. Es decir, llegué a la editorial, llegué a la revista donde yo trabajaba como editora y recibí una llamada y además el tipo se identificó. Es decir, le dijo a la telefonista, quiero hablar con Lidia Cacho, y cuando le preguntó de parte de quién, dijo Jan Succar-Curie. Ni siquiera se tomó la molestia de fingir que era otra persona, cuando yo ya lo había denunciado porque ya tenía elementos súper claros de que él era el responsable. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Lidia se entera de todo? Para contestar esta pregunta, dejemos que sea la propia periodista quien nos lo platique.
investigación? Una chica que escapó de esta red criminal, porque es delincuencia organizada, que compra y vende niñas de diferentes países para que políticos, empresarios y, hombres con mucho dinero tengan sexo con niñas menores. Esta chica logró escapar, fue ante las autoridades a denunciar. Las autoridades le avisaron al líder de esta banda criminal y yo tenía un programa de televisión y esta chica me buscó. A pesar de las amenazas, la labor periodística de Lidia Cacho no se vio afectada en lo más mínimo. Prueba de ello es que, en el 2005, se vio publicada la obra Los demonios del Edén, de la autoría de la propia Lidia Cacho. En dicha obra se exhiben y describen a detalle las perversidades y conexiones de esta red de depravación y maldad. En el libro, Lidia Cacho no tuvo reparo en mencionar los nombres de los implicados, cosa que no fue del agrado de los mismos, y cosa que además tendría consecuencias. Primero, la víctima principal y otras tantas entablaron las denuncias correspondientes en contra de Sucarcuri, Kamel Nasif y otros tantos personajes, y los perversos sujetos, por su parte, ejecutarían un plan para intentar acallar a la periodista. De tal suerte que el 16 de diciembre del 2005, judiciales procedentes del estado de Puebla detienen en Cancún a la periodista, con la intención de llevarla a Puebla, en donde entonces el gobernador era Mario Marín. El traslado de Lidia a Puebla duró aproximadamente 20 horas. En este lapso se le amenazó de muerte y se le privó de la ingesta de alimentos. También fue víctima de agresiones verbales, tortura psicológica, tocamientos e inclusive insinuaciones sexuales. Pero, de igual forma, escuchemos de la voz de la periodista parte de lo sucedido. Bueno, la verdad es que evidentemente es uno de los hechos más difíciles y dolorosos de mi vida. Un día llegué a la oficina por la mañana y de pronto varios autos cerraron en la calle. Un auto se metió a toda velocidad, otros dos estaban en cada esquina y se bajaron dos sujetos. Uno de ellos me puso un arma y de ahí me sacaron del cabello, arrastrada, me subieron a un auto y durante 20 horas me torturaron física, sexual y psicológicamente. Lo recuerdo con mucha claridad. La crueldad de los torturadores, de estos policías, era inusitada. Es decir, ellos tenían órdenes efectivamente, pero estaban disfrutando lo que hacían. Todo el camino de esas 20 horas de tortura, ellos insistieron persistentemente que si yo los denunciaba, me iban a matar y me describían cómo me iban a matar, me iban a descuartizar. Las cosas que suceden en México, encontrar a una periodista muerta en una bolsa hecha pedazos, hablando de mi familia, porque me habían investigado claramente. Esa fue la parte más difícil para mí, estar pensando constantemente en cómo estarían pasándola las personas que me aman y en suplicarles que si me mataban dejaran mi cuerpo en algún lugar donde mi familia pudiera encontrarme. Resulta que el orquestador número 1, al parecer, no fue Jan Sucarcuri, sino Kamel Nasif, y esto queda evidenciado en la famosa llamada entre el mismo Kamel Nasif y el propio Mario Marín. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Uh-huh. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues
Al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, no nos tiembla. Ni nos temblará. Bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto, Sí. No, se siente en Dios, Así es. en el poder. Yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero No, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, de que hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presenten, lo mejor que se calle la boca. y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, tengo una botella que te traje para mandártela. Órale, dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás todo ocupado. Ahí mándamela. Yo te la Ahí mando. o a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar 2, no una. Órale. Y es de esa llamada en donde a Mario Marín se le bautizó como el Gober Precioso. Ahora bien, ustedes como nosotros se estarán preguntando, ¿qué participación tuvo cada uno de los implicados? Como sabemos, Kamel Nassif fue, digamos, el autor intelectual, es decir, la mente perversa detrás del atroz hecho. Ellos, a través de sus abogados, interpusieron una denuncia por los delitos de difamación y calumnia. Aclaramos que la denuncia fue impuesta solamente por Kamel Nassif. Al ser interpuesta la denuncia, la jueza Rosa Celia Pérez González liberó la orden de aprehensión que se ejecutó a través de la Policía Judicial que en ese entonces dirigía Adolfo Caram Beltrán, quien en ese momento era el titular de la Policía del Estado de Puebla. Digamos que el brazo ejecutor fue Mario Marín, que es quien en ese momento tenía el poder por ser el gobernador de Puebla, y fue quien se encargó de mover las fichas tanto con la jueza como con el jefe de la policía y los judiciales que fungieron como verdugos. El 23 de diciembre del 2005, a la autora de Los Demonios del Edén le fue dictado auto de formal prisión por los delitos de difamación y calumnia. El 27 de diciembre de ese mismo año, Lidia María Cacho apeló el auto de formal prisión y la apelación surtió efecto, ya que el 13 de enero del 2006 el tribunal modificó el auto, pues se determinó que no había suficientes elementos para la configuración del delito de calumnias, quedando únicamente pendiente el delito de difamación. El 22 de septiembre del 2006, la periodista interpuso un recurso de incompetencia a favor de los juzgados del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El 4 de octubre del mismo 2006, el caso fue remitido a los juzgados de la hoy Ciudad de México, tras una verdadera guerra legal. El 22 de diciembre del 2006, el juez cuarto de paz penal de la Ciudad de México decretó la extinción de la potestad punitiva, ya que en la Ciudad de México no existe el delito de difamación. De esa manera, la autora quedó libre del proceso y de toda acusación. Por otra parte, la participación de Juanito Nacat, el magnate explotador de reos, fue la de mover sus influencias en el penal de San Miguel, para que la periodista recibiera un trato especial. Se dice que esto implicaría que la mujer fuese violentada sexualmente. Y durante 20 horas me torturaron física, sexual y psicológicamente.
Está bien, aquí se ve que en una cosa estás de acuerdo porque la pinche vieja te hizo daño, hija de puta. Ajá. Ok. Entonces mañana te veo. A ver, yo lo voy a ver ahorita en la tarde, en la noche, la televisión. Ok. Órale, hija. Bye. Ahora bien, como era de esperarse, los implicados negaron su miserable conducta. Pero en el caso de Zúcar Kuri, existe inclusive un video en donde habla con una de sus víctimas y queda evidenciado su deplorable comportamiento. Yo, por ejemplo, cuando se quedó tu hermana dormida en la cama, sentí presión, sentí, puta, que había sacado la lotería. A mí todas sangran conmigo, mi esposa sangró, varias gatas que yo he cogido que sangran. Me estás diciendo que yo te enseñé, que yo te obligué. Tú me enseñaste a hacer eso. O sea, tú me enseñaste que si necesitas medicina, te la tenía que dar. ¿Por qué? Porque te dolía. Que yo era mujeriego y me gustaban las niñas. Y si tú me quieres, me traes niñas. Pero yo no te dije, chúpalas. Tú me decías. Todas las niñas que estaban ahí eran igual. Okay. O sea, Leslie fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años. Leslie se bañaba conmigo. Brincaba a mi casa encuerada. Estuvo 2, 3, 4 años en mi casa. Dormía semanas enteras. Jamás me metí con ella. Jamás. Pero la besabas y la tocabas. Te estoy diciendo, eso está permitido. Porque es el riesgo de ir a estar con un pinche viejo a solas en su casa. A mí tengo una de 4 años, me dice está cogida y yo veo que está cogida, a lo mejor me apuesto con ella y le meto la boca. Lo dudo, pero voy a decir, ya sé que está cogida. Pero una niña solita, con nada del mundo, me fascina hacerle así, tocarla, acariciarla. Yo tan emociono, me entra, luego me dejas besártela así, órale. Es todo lo que hago. Y es mi vicio, es mi pendejada. Y sí, es delito, pero sí es delito y sí está prohibido y sí está mal. Yo no estoy diciendo que soy decente y soy perfecto. De igual modo, en el caso Kamel Nassif y Mario Marín. Te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. ¿Sale? Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí mándamela. Yo te la mando. O a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar 2, no una. Órale. Al referirse a regalarle 2 botellas de whisky, en realidad le estaba ofreciendo a 2 personitas, cosa deleznable. Cacho Ribeiro fue liberada luego de pagar una fianza de 106,000 pesos. Pero, ¿por qué la autoría intelectual se le atribuye a Kamel Nassif? Porque para entonces, Jan Zúcar Kuri ya había sido arrestado. Y finalmente, como ya lo escuchamos en la llamada con el nombrado Gober Precioso, él aceptó la autoría de tal barbaridad. Respecto a la detención de Zúcar Kuri, se sabe que fue detenido en el estado de Arizona en el año del 2004, después de que las denuncias en su contra se fueran incrementando. Se dice que en el 2006 fue extraditado a México para ser juzgado. Después de un largo proceso, sería hasta el 30 de marzo del 2011 que se le dictaría la sentencia de 13 años, 1 mes y 15 días de prisión y una multa equivalente a 85,837 pesos, asimismo al pago de la reparación del daño moral ocasionado a las menores víctimas, por la cantidad de 350,000 pesos. Esta sentencia fue apelada por la defensa del libanés, pero resultó contraproducente, ya que fue sentenciado a 112 años de prisión, esto en el 2016, pero de nueva cuenta
la defensa del Johnny quiso defenderse, esta vez interponiendo un amparo, el cual dejó sin efectos la sentencia de 112 años, pero en el 2021 se confirmó la sentencia reduciéndola a 93 años de prisión. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la consecuencia de los actos cometidos en contra de Lidia Cacho? Pues resulta que ella denunció a Kamel Nassif, a Mario Marín y demás implicados por el delito de tortura. Esto el 14 de marzo del 2006. En el caso de Mario Marín, se sabe que después de una larga lucha legal, fue detenido en febrero del 2021. En algunas versiones apuntan que se ocultaba en una propiedad de su hermana. Posterior a su detención, fue trasladado a Quintana Roo para ser procesado. En el 2023 se le dictó auto de formal prisión. Eso quiere decir que seguirá su proceso en la cárcel. Hasta hoy, en el 2024, todavía no hay sentencia sobre el exgobernador priista. En cuanto a Kamel Nassif, se sabe que huyó, pero la pregunta sería, ¿dónde está Kamel Nassif Borges? Pues se presume que huyó a Líbano, ya que como ustedes recordarán, el empresario, a pesar de haber nacido en México, es descendiente directo de libaneses, por lo que cuenta con la doble nacionalidad, cosa que evidentemente aprovechó para escapar de la justicia. Cabe hacer mención que este sujeto intentó hacer frente a las acusaciones por el delito de tortura en contra de la periodista. Tan es así que existe un video del careo entre el perverso individuo y la escritora. Haber perdido contratos a raíz de la publicación de mi libro. Pruébelo, señora. Pruébelo en los tribunales, no en los medios. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Eso es punto y final, señora. Y certifique su señoría la actitud grosera y de tintes violentos del señor Kamel Nassif. Que no trate de destruir una persona nada más porque es Lidia Cacho, más cercana a la Virgen de Guadalupe. No tengo nada que contestar. Evidentemente los papeles cambiarían. De perseguidor se volvió el perseguido, puesto que en abril del 2019 un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en su contra y los demás implicados en los hechos que menoscabaron la integridad de la periodista. En ese mismo mes, supuestamente, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, dio a conocer que se emitió una ficha roja de la Interpol, es decir, un aviso para que este sujeto y demás implicados en el caso fueran detenidos en aproximadamente 190 países. Un año después, la propia Lidia Cacho dio a conocer que el deleznable sujeto había sido arrestado el 12 de octubre del 2020, pero posteriormente fue puesto en libertad, después de haber pagado una fianza. Un año después, en septiembre del 2021, la propia periodista dio a conocer que la propia fiscalía ordenó cancelar la ficha roja. El caso es que en este 2024, el pervertido empresario sigue en libertad y sin pagar por sus atrocidades. El 14 de junio de este 2024 se dio a conocer que Jan Sucarcuri, alias el Johnny, falleció en un hospital de Cancún, Quintana Roo, a la edad de 79 años. Al momento del deceso,
el libanés se encontraba purgando su condena en el penal de Cancún, en donde se dice que seguía ejerciendo sus perversas actividades con menores de edad. Sucar Kuri paradójicamente perdió la vida, al igual que Jeffrey Epstein, ya que ambos perdieron la vida mientras estaban presos, solo que, como bien sabemos, a diferencia de Sucar Kuri, que falleció digamos de causas naturales, Epstein se quitó la vida en su celda, aunque de eso existen muchas pero muchas dudas. Hay otra analogía entre el caso Epstein y el caso Sucar Kuri, y es que en ambos casos periodistas fueron las que dieron a conocer las bajezas de estos sujetos. Como lo hablamos, en el caso del empresario residente de Cancún, fue Lidia Cacho quien destapó toda la conducta aberrante y miserable del tipo y sus cómplices. En el caso Epstein, la persona encargada de dar a conocer quién era el verdadero Jeffrey sería la periodista Julie Brown, quien, al igual que Cacho Ribeiro, escribiría un libro en donde darían a conocer al mundo las actividades obscuras de los millonarios. Como ya lo vimos, Lidia fue autora de Los Demonios del Edén y Julie Brown escribiría Perversions of Justice, donde igualmente describe la cronología de los hechos y recaba los testimonios de las víctimas de Epstein. El caso de Lidia Cacho tomó tanta fuerza que inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atrajo el caso, desde luego después de que la misma Lidia lo llevara hasta esas instancias. Por los delitos y actos aberrantes de los que fue objeto la periodista, el 10 de enero del 2019, Lidia Cacho Ribeiro recibió una disculpa pública por parte del gobierno mexicano. Dicha disculpa fue leída por Alejandro Encinas. Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso. Y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia. Al respecto, y por palabras de la misma Lidia, se da a conocer que estas disculpas son apenas el primer paso para la reparación del daño. Pero escuchemos de la propia voz de la autora. Esta disculpa es solo el primer paso de la reparación integral. Queremos, como ya dijo el subsecretario, a todos y cada uno de los autores intelectuales bajo juicio. Acepto esta disculpa y exijo que cumplan con todas las víctimas, absolutamente todas, a las que hoy represento y a quienes seguiré dando voz hasta que la vida me alcance. Muchas gracias. En ese mismo 2019, Lidia Cacho se autoexilió a Madrid, España, después de que un grupo de pistoleros entrara a su casa y desviviera a sus mascotas. Con un evidente y justificado miedo, la periodista decidió abandonar su patria y su país. ¿Será que las disculpas públicas no garantizan la integridad de las personas? Actualmente, la admirable mujer radica en la madre patria. Se le puede ver bastante activa en sus redes sociales, como lo son Instagram, en donde comparte con sus seguidores algunas actividades de su diario vivir, como lo son sus clases de yoga, actividad en donde nos parece ha logrado mitigar un poco su dolor.
sigue con su pasión, que es la de escribir. Hasta donde sabemos, su trabajo más reciente se titula Rebeldes y Libres. Igualmente tenemos conocimiento de que hasta la actualidad sigue dando conferencias, tanto en ferias del libro como en universidades. Desde aquí le enviamos nuestros más cordiales saludos a quien muchos tienen a bien llamar la periodista más valiente de América Latina. Este video decidimos realizarlo no para lucrar con el dolor de nadie. Lo hacemos para que sujetos como Epstein y Zucker Curi sean exhibidos. Lo hacemos para que las víctimas de estos abusos denuncien ante las autoridades lo que les esté sucediendo, ya que de no denunciar la conducta de estos inicuos sujetos, la consecuencia es que este tipo de gentes hagan crecer sus perversas redes, y eso implica que más menores puedan caer en esas redes y sean víctimas de un delito que deja marcada a la víctima por el resto de su vida. Como adultos, ¿podemos hacer algo? Yo creo que sí. Y lo primero es formar un puente de confianza con nuestros hijos, para que si algo raro les ocurre, nos lo puedan decir sin temor alguno. Desde aquí les enviamos un abrazo fraternal a todas aquellas personas que han sufrido este mal.